Oficialmente, el 1 de enero de 1993, Checoslovaquia como país dejó de existir, dando paso a dos nuevos países, República Checa y Eslovaquia. Eso, si hablamos en un canal de fútbol internacional, significó que una de las mejores selecciones de la historia, ¿por qué no decirlo?, como fue Checoslovaquia, finalista de dos mundiales, en 1934 y en 1962, y además campeona de Europa en el año 1976, como selección dejaba de existir. En su lugar, lógicamente, dos nuevas selecciones, la selección de República Checa y la selección de Eslovaquia. Y hoy, en este vídeo, nos vamos a centrar en la selección de República Checa, en un momento muy concreto, en el año 1996, concretamente 3 años después de esto. Se consiguieron meter en la final de la Eurocopa del año 1996. Y hoy vamos a contar esta historia. Dentro vídeo. Como digo, tenemos que pensar en el importante cambio político que sucedió en este país. Y es que la revolución de terciopelo, conocida porque fue la revolución que, acabó con el régimen comunista en este país, de una forma completamente pacífica, también dio lugar al divorcio de terciopelo, es decir, a la disolución de un estado en dos estados, República Checa y Eslovaquia. Eso, si nos vamos a pensarnos en el ámbito deportivo, también fue importante porque muchos jugadores compartían, lógicamente, selección. Desde ese momento, solo los ciudadanos checos, lógicamente, podían jugar con República Checa y los eslovacos con Eslovaquia. Eso hacía que el equipo se tuviera que reorganizar de cómo se hacía hasta hace poco. Una selección de Checoslovaquia, que por cierto estuvo en el Mundial de Italia 90, pero que no se clasificó ya para el Mundial de Estados Unidos 94. Aunque aquí se produjo otro hecho, curioso, y es que la última parte de la fase de clasificación la jugaron bajo el nombre de representación de jugadores de República Checa y Eslovaquia, porque el país ya se había disuelto, Y no se clasificó solamente por un partido. Un mal partido que perdieron frente a Bélgica dio al traste con sus aspiraciones para actuar en el Mundial de Estados Unidos. Y es que la representatze, como se le conoce a la selección, representación, selección, no pudo estar en el Mundial de Estados Unidos por muy poco, pero eso sí, para la siguiente fase de clasificación, que ya se jugaba para la Eurocopa del 96, sí que lo consiguieron, aquí ya bajo el nombre único y específico de República Checa, y solo con jugadores checos, lógicamente. Con jugadores que en aquel momento no eran tan conocidos, pero que sí nos resuenan a muchos dentro de lo que es la historia del fútbol europeo de los años finales de los años 90, principios de los años 2000. Por ejemplo, Pavel Nedved, por ejemplo, Karel Poborský, Radek Babel, aquel jugador rubio del Atlético de Madrid, Schmitzer, Patrick Berger, en fin, era un equipazo. Por cierto, si te está gustando este vídeo, lo mejor que puedes hacer para ayudarme con este proyecto es darle a like, suscribirte al canal, darle a la campanilla y comentarme qué es lo que te parece de esta historia. Aquí puedes comentarme qué estabas haciendo durante la Eurocopa del 96. Para esta Eurocopa se clasificaron con bastante brillantez, siendo primeros en un grupo donde estaba una gran Holanda también.
Esta gran Holanda, como digo, se tuvo que conformar por clasificarse para la Eurocopa mediante un playoff, ya que fueron segundos. Y aquí tenemos que nombrar a un entrenador que no era muy conocido dentro del fútbol internacional, como Dusan Ugrin, aunque curiosamente era una persona que había nacido en lo que es Eslovaquia, aunque en ese momento no tenía demasiada importancia. Pero en fin, hizo carrera como entrenador en muchos clubes checos, por ejemplo el Sparta de Praga, aunque curiosamente también había hecho sus pinitos como entrenador en países tan ajenos como Argelia o Chipre. Años más tarde fue seleccionador de Kuwait también, por ejemplo. Pero estar aquí por primera vez para una selección que, aunque la FIFA la había nombrado heredera directa de la selección de Checoslovaquia, lógicamente era para ellos la primera vez para todo. Como selección de República Checa, este era el primer torneo que disputaban. Y esto ya era un triunfo en sí, sobre todo teniendo en cuenta que habían caído en el llamado Grupo de la Muerte, un grupo en el que, además de compartir partidos contra Rusia, iban a jugar contra Alemania y contra Italia, así que os podéis imaginar que no iba a ser un grupo fácil, teniendo en cuenta que se clasificaban dos. El primer partido contra Alemania en Manchester, un partido en el que los nervios a los checos le jugaron una mala pasada y no hicieron un gran partido. Perdieron 2-0 con goles de Christian Ziege y Andreas Möller. Y lógicamente se les complicaba un poco. El siguiente partido contra Italia iba a ser muy importante y era una Italia de las buenas además. El seleccionador Dusan Ugrin supo cómo canalizar la situación, supo cómo tranquilizar a los jugadores. Eso, y también un poco que se vieron como que la presión menguaba. Lo normal era que perdieran frente a Italia y lo normal era terminar la primera fase y volver a casa. Y en este partido, como digo, esperaba la gran Italia, una gran Italia con Del Piero, con Zola, con Chiesa, con Ravaneri, en fin, una Italia bastante potente. Pero esto finalmente no hizo que se amilanaran los jugadores checos y ganaron 2-1 con un gol de Pavel Nedved y otro de aquel rubio que jugó en el Atlético de Madrid, de Radek Bejbek. Este resultado les dejaba vivos para el último partido clave frente a Rusia, que se iba a jugar en Anfield Road, en Liverpool. Y este partido iba a ser una locura. Y lo digo porque a 5 minutos del final iban ganando los rusos por 3-2, lo que dejaba fuera, eliminados, a los checos en esta primera fase. Sin embargo, en el último minuto, Schmitzer, jugador que estaba en ese momento en el Slavia de Praga y que luego jugó precisamente en el Liverpool, hizo el empate a 3, clasificando a la República Checa a cuartos de final y dando una grandísima alegría a sus aficionados. En cuartos de final vivimos uno de los mejores goles de la historia yo creo de las Eurocopas. Se enfrentaban contra Portugal en un partido muy igualado, en un partido contra una Portugal bastante buena, de los Figo, de los Rui Costa, y ganaron con un golazo de vaselina de Poborski, un golazo que yo creo que todos recordaréis. La República Checa estaba en semifinales. Increíble, teniendo en cuenta de dónde veníamos. Y en semifinales, de nuevo, otro equipazo venían enfrente.
la Francia de los Zidane, de los Lizarazu, una Francia incipiente que 2 años después iba a encadenar el Mundial y la Eurocopa, una Francia bastante potente. Bien, empataron a 0. En este partido, un partido muy igualado, donde la República Checa se lo puso muy difícil a los franceses y terminaron llegando a los penaltis. En la tanda de penaltis, el héroe también tiene un nombre, Peter Kouba. Fue quien paró los penaltis que hicieron posible una machada. República Checa, como selección, estaba en la final de Wembley. Allí, de nuevo, esperaba Alemania. Habían cambiado mucho las cosas desde el primer partido del día del debut. La República Checa como selección había crecido mucho, sobre todo en mentalidad y sobre todo en seguridad en ellos mismos, y se enfrentaban contra una Alemania que, si bien era una de las favoritas, quizás era peor equipo que otras Alemanias de pocos años anteriores. Sin embargo, aquí también dieron pelea. Fue un partido muy igualado. Berger adelantó a los checos, pero luego Bierhoff hizo el gol del empate. Y con este empate nos fuimos a la prórroga. Aquí tenemos que hacer un inciso, y es que poco tiempo antes la FIFA había introducido una regla para estos partidos, la llamada regla del gol de oro. Esto significaba que en la prórroga el primer equipo que marcara gol se iba a llevar directamente con la victoria. Así que también en ese sentido teníamos algo diferente y algo que fue histórico para la historia del fútbol, porque efectivamente se iba a producir. Y es que, de nuevo, Oliver Bierhoff hizo el gol que le dio la victoria a Alemania, propiciando el primer gol y el único de oro en la historia de las Eurocopas o realmente de todas las fases finales de cualquier competición, tanto de Eurocopa como de Mundiales. Bierhoff hizo aquel gol en un fallo, mala suerte de Peter Kouba, y dio al título a los alemanes, su tercer título, su tercera Eurocopa nacional. Y hasta aquí el sueño de una selección que no tenía muchas esperanzas de conseguir grandes resultados, pero que llegó casi a lo más alto, siendo una selección muy joven. Muchos de los jugadores que jugaban en aquella selección pasaron a equipos grandes. Vuelvo a mencionar a los Pavel Nedved, por supuesto, que es quizás el que más conocemos, pero también a los Patrick Berger, que jugó en el Liverpool, a los Schmitzer, que jugó también en el Liverpool, Robert Babel, Karel Poborski también estuvo en el Manchester United. En fin, una generación que quizás no era la mejor generación de la historia del fútbol en lo que era Checoslovaquia, pero sí fue una de las mejores generaciones de jugadores checos de la historia. Ahí sí que no hay duda, yo creo. Muchos jugadores, además, que jugaban en ese momento en clubes checos, en Sparta, en Slavia, se los llevaban prácticamente todo, pero jugaban en su país. Algunos pocos sí jugaban en Alemania, pero no mucho más. A partir de ahí sí empezaron a jugar en más clubes de más ligas más grandes, digamos. Y esta es nuestra historia de hoy. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que le des like, que le des a la campanita si quieres que te avise YouTube de más vídeos de estos y que te haya gustado la historia. Nos vamos a seguir viendo, vamos a hacer muchas cosas, espero hacer muchas cosas durante la Eurocopa, tanto de historia, de seguir con estas historias, como hablar de la actualidad de la Eurocopa, que es lo que yo creo que va a copar cuando lleguen los días de la Eurocopa, pero vamos a seguir contando historias de fútbol internacional aquí en este canal. Así que ya sabes lo que tienes que hacer para más historias. Nos vemos muy pronto.
Adiós. I'm seeing